Amigos, con enorme gusto una vez más transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Esto es Triángulo de Letras, el programa en el que ustedes ya saben, platicamos, pues la verdad, de muy buen humor acerca de novedades editoriales, pero sobre todo, y esa es parte de lo apasionante de este trabajo, de inteligencias, las inteligencias que tienen que ver en la consecución de cada uno de los libros que les estamos presentando aquí, capítulo tras capítulo. Ya lo mencionaba yo, nos encontramos en Guadalajara, quizá el mejor marco para transmitir un programa cuya naturaleza o cuyo corazón tiene que ver con los libros, y saludo con enorme gusto el día de hoy aquí a Eduardo Lago. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por acogerme, muchas gracias. A mi queridísimo Armando Vega Gil. Armando, muchas gracias por estar nuevamente por acá. En la tercera vez que estoy contigo, así que todo es felicidad. Qué prolífico, Armando, y efectivamente todo es felicidad. Siempre que viene Armando a Triángulo de Letras, todo es felicidad. Armando, sí, muchas gracias. Exacto, gracias a ti. Y Gianna González. Gianna, muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias por tu invitación. Con nosotros, muchas gracias. Vamos a conocer la obra de cada uno de los autores que el día de hoy nos acompañan a través de las semblanzas que de ellos hemos producido para ustedes. Las miramos y regresamos, platicamos el capítulo del día de hoy de amor y pesadillas. De amor y pesadillas. Fíjense nada más de todo lo que vamos a platicar, ni más ni menos. Ahora regresamos. Eduardo Lago es novelista, traductor y crítico literario nacido en Madrid. Los personajes basados en la vida real durante su periodo de vida en Nueva York dieron lugar a su primer novela, Llámame Brooklyn. Ha sido ganador del prestigioso Premio Nadal y del Premio Bartolomé March por la excelencia en crítica literaria por su trabajo comparativo sobre 3 traducciones españolas del Ulises de James Joyce. Director ejecutivo del Instituto Cervantes de Nueva York y colaborador habitual del diario El País. Mayormente conocido por ser miembro fundador de Botellita de Jerez, una de las bandas más representativas del rock nacional, Armando Vega Gil es además escritor. Ganador de 3 premios nacionales de literatura en nuestro país, ha escrito cuento, novela juvenil y literatura para niños. Actualmente prepara junto con sus compañeros de banda los temas que integrarán el nuevo disco de la ahora conocida como HH Botellita de Jerez. Especializada en edición, escritura y periodismo, Gianna González nos presenta el trabajo que a lo largo de los últimos años convocó a través de diversas vertientes a un abanico muy completo de escritores de todos los estilos para conformar Narcocuentos, un paquete de cuentos cuyo eje unitario es el tema del narcotráfico en nuestro país. 9 escritores son los que se dan cita en las páginas de este volumen. Algún tipo de resequedad en el corazón debe de tener un personaje, o debería de tener el personaje centralísimo que en la historia de Eduardo Lago menciona en algún momento o reflexiona en algún momento, que siempre supo que volvería a ver a Aurora Lee. Conozcamos acerca de este libro que el día de hoy nos presenta Eduardo, a quien con toda confianza a partir de este momento diré al aire mi tocayo, o mencionaré al aire como mi tocayo. Claro. Y ahora regresamos y vamos a conversar con Eduardo Lago, mi tocayo. Mientras Marlowe se entretenía escribiéndome desde el hemisferio sur, yo me las veía y deseaba tratando de dar con la pista del informe en Nueva York. Solo cuando por fin llegó a mis manos, tuve la tranquilidad de ánimo suficiente como para leer con detenimiento las ocurrencias que había tenido a bien hacerme llegar Marlowe en nombre de Mr. Melville. Me tomé la molestia de hacerlo porque me pareció que había algo ligeramente fuera de lo normal en aquellos correos. No eran como los que Marlowe acostumbraba a enviarme. Eduardo, cuéntanos por favor, ¿cómo es que llegó a tu vida esta historia en particular y cómo es que de alguna forma tuviste oportunidad, yo no sé si de exorcizar o trasladar amores, pesadillas,
a esto que es ciertamente cruento, pero también en un momento hasta luminoso. No sé cómo definirlo. Cuéntanos, por favor, Eduardo Tocayo Lago. Bueno, la historia me vino a mí, yo no la busqué y sucedió que tuve que dar una conferencia en París sobre una artista que había presentado un trabajo sobre arte y libros, y cuando dicté la conferencia me dijo: ¿sabes que tu manera de escribir en esas fichas que me has enviado me recuerda mucho a una novela póstuma de Vladimir Nabokov? Y digo yo: pues no, ni idea. Resulta que este es un texto que había estado oculto durante 30 años en una caja fuerte, porque cuando iba a morir el maestro Nabokov dijo: no la he terminado, no, vamos a ahorrarle esta tortura a la humanidad, quémenla. Pero ni la mujer ni la hija lo hicieron. Entonces, al cabo de mucho tiempo, cuando salió a la luz, la gente dijo: bueno, qué pena que se saque una cosa así, cuando es lo contrario de la voluntad del autor. Sin embargo, cuando yo vi las fichas, me di cuenta de lo que me había querido decir la artista francesa Dominique, y entonces vi qué había metido en esas fichas, la novela invisible que no se había podido escribir, y ahí empezó mi pesadilla, que fue tratar de entender qué había querido hacer aquel genio absoluto. Evidentemente no podía intentar terminar la historia, y Aurora Lee es como una hija que le salió a Lolita cuando el señor tenía ya 75 años y sabía que se estaba muriendo, y quiso darle vida a su antiguo personaje, pero de una manera muy distinta y bastante abierta, de manera que en ese personaje, siempre que supe que te volvería a ver, es un sueño que tiene el protagonista. De manera que ahí están los dos elementos que nos unen esta tarde, ¿no? Durante el desarrollo de la historia, ¿estuviste plenamente concentrado en ella o estabas atendiendo algunas otras tareas literarias? Te lo pregunto porque da la impresión de que el nodo de tu historia es producto de una reflexión con la que venías trabajando desde hacía mucho tiempo. Bueno, la novela es fragmentaria y mi imaginación también lo es. Y comparto eso con el gran maestro que era Nabokov, que escribía en fichas, y lo interesante de esta novela es que él se equivoca porque ya era mayor. Entonces él inicia una escena en una ficha determinada y luego, buceando en la ficha 100, ves que están conectadas, pero a él no le dio tiempo a hacerlo. Eso es lo que hice yo. Esa manera fragmentaria es mi manera fragmentaria de crear también. Yo soy un escritor que puede hacer muchas cosas a la vez aparte de escribir. Aunque fue una obsesión. La obsesión, eso sí que no te lo quitas nunca. Y la obsesión, bueno, o lo fragmentario, me gustaría retomar, es lo que de alguna manera también tiene que ver con tu obra, Armando. No porque en otros casos se trate de algo fragmentado, sino porque en este específico estamos explorando textos tuyos que tienen que ver con distintas historias, me supongo creados en distintos momentos. Coméntanos, por favor, un poquito acerca de este horror, desamor, locura, y por si hiciera falta algo más, bolillos. Exacto. Cuéntanos, Armando. La verdad, esta es como una reedición de mi antología de cuentos que he llevado a lo largo de 25 años de carrera. Digamos que este libro es una celebración, se lo agradezco a mi señorita editora, de 25 años de estar escribiendo ya de una manera como muy formal, ¿no? Muy dura los cuentos. Entonces sí se percibes muchos tonos, de muchas búsquedas, muchos experimentos o decisiones de tipo estilístico, de voz. Así que bueno, de cualquier manera, que suena tan caótico, el libro está separado en 4, digamos, sublibros, que es justo, como... hay como 4 grandes ejes troncales, ¿no?, que permiten entrar en tu obra. Sí, bueno, y es muy curioso porque los cuentos de horror y los de bolillos quizás son los más viejos que están en el libro, y los tonos son bien diferentes. Los cuentos de horror son eso, ¿no? Son historias muy sacudidoras, terribles, donde el elemento sobrenatural siempre está como muy presente. Tiene que ver con una época que yo adoraba la literatura terrorífica, y en contraparte, o sea, a contrapelo totalmente, está la parte de los bolillos, que es un tratado sobre la historia de la panificación en México. Que habla acerca de un libro maravilloso del que tú y yo habíamos platicado hace muchos años, que es el del PAN. Sí. No exacto. Estamos hablando del partido político. No, yo zafo. En ese sentido estricto, estamos hablando del pancito mexicano, exacto, que es una maravilla.
El bolillo, que es un pan, te lo presento, es un pan salado con el cual se fabrican las tortas, Sí. parecidas a las cosas que acá hacen de torta ahogada, que es Ajá. un pan mucho más largo, pero este tiene una forma así como muy sexosa, digámoslo así. Vamos a dejarlo en elipsoidal. Elipsoidal, sexoso. Para no ponernos en un Sí, sí, elipsoidal. Bien. en temas cachondo gastronómicos. Y pues están, ¿no?, estos dos polos, y entre medio de estos dos polos se va moviendo toda mi escritura. Incluso en la parte de los cuentos de panificación hay elementos también sobrenaturales y de narraciones de historia mexicana desde una perspectiva muy loca, muy satírica. Entonces, bueno, está como mi parte también muy lírica. ¿No? Hay cuentos que le dedico a mi papá, y ¿no?, el asunto de su muerte, en fin. Yo, para mí, encontrarme con este texto así es una representación de mi vida, ¿no? Son fotografías, es un mapa emocional de dónde se ha movido pues, mi cabeza, ¿no?, y mi corazón. Así que bueno, y sin duda alguna el tema de las pesadillas. De hecho, hay un cuento muy brutal que se llama Comida para gatos, Bien. donde el personaje avanza en la historia a través de un sueño monstruoso. Y de repente, bueno, el cuate tiene percepciones visuales a partir de lugares extraños del cuerpo humano. Y entonces, pues bueno, digamos, ahí está la parte del amor también, ¿no? Hay otro cuento que quizás de los que más me gustan, que he escrito en toda mi carrera de escritor de cuentos, que se llama como Perros y Gatos, Bien. que es como este cuento, ya sabes, el cuento chino, que era una mariposa que soñaba que era un hombre que soñaba que era una mariposa de lipo, ¿no? Ah, por supuesto, claro, y que al final termina en una historia de amor extrañísima, Sí. en la que terminan de alguna forma, y no lo estoy adelantando, siendo perros y gatos. Exacto, es decir, es el sueño, qué curioso que escogiste ese tema, es el sueño exorcizando o materializando el amor, Bien. el amor como esta fuerza salvaje que hace que se encuentren dos elementos, los elementos a enamorar, con un germen de destrucción. Estoy sonando muy radical y muy dramático, pero yo creo que el amor encierra en sí mismo ¿no?, El germen de la destrucción. el germen de la destrucción de la relación amorosa, ¿no? Digamos. Entiendo. Es decir, yo siempre por eso un poco se llama desamor, porque yo he sostenido que el amor como que te quita lucidez, ¿no? ¿No? Bueno, te embriaga, es atonta. un tipo de enfermedad, Claro, ¿no? sí. Que te lleva. Ajá. Claro. Y el desamor te lleva a la lucidez, a una lucidez muy alta, puede ser muy violenta o incontrolable, la lucidez del desamor, pero creo que ¿no?, contraponiendo el amor con el desamor, creo que te hace más inteligente el desamor. ¿Será que te hace más inteligente el desamor? Yana, platícanos un poco acerca de lo que tiene que ver con el desamor en el sentido de estas crónicas tremendas, estos cuentos, estos escritos que tienen que ver con el momento que vive nuestro país y que también están muy tocantes, muy cercanos a las pesadillas. Dinos, por favor. No, yo estoy encantada y fascinada con el libro de Armando Vega Gil, es una excelente edición, muchas felicidades. Gracias. Y pues bueno, Oigan, libro... este programa no es para venirse a aventar flores aquí frente a todo el mundo, ¿eh? Es para mostrar las novedades bibliográficas. Ok, perfecto, pero muchas felicidades. Narcocuentos inicia con una cita, una comida con Juan José Rodríguez en Mazatlán, Sinaloa, porque yo soy de Sinaloa. Bien. Y decimos, tenemos que planear algo que compile lo más importante que en esta nueva tendencia de la narcoliteratura que está de moda desde hace 5 años, y no porque no de a gratis, porque sabemos que estamos viviendo en el país momentos muy difíciles, y entonces dijimos, sí, vamos a hacer algo que sea una ficción real, ¿no? Una ficción de lo que está pasando en cada uno de los estados, en el país, como punta de lanza. Y empezó hace 1 año este proyecto y me tiene muy contenta porque cada uno de los autores que están aquí tiene mucho que decir y son los más importantes en el país. No quise meter extranjeros, también había una opción de meter autores extranjeros, pero no, lo limité a mexicanos.
que dijeran con nombres y apellidos ficcionados, ¿no? Claro, Con claro, fenómenos, pero de lo que alguna está manera pasando. reflejar como esta realidad, ¿no? Exacto. Mira, si te parece, Yana, vamos a un corte, vamos a una pequeña pausa. Regresamos, miramos un fragmento de Narcocuentos, continuamos nuestra conversación y ampliamos mucho más acerca de lo que tiene que ver pues, con las pesadillas, con los amores, en fin. Vamos a la pausa y ahora regresamos. Hola, dijo y me sonó como si me lo dijera una diosa, al tiempo que me rodeaba con sus brazos. No escuché salir al paisano. Sé que esto parece estúpido, es como un cómic de Archie, el nerdo y la reina de belleza. Pero así fue. La idea era que solo estuviera ahí por una noche, pero llegada la mañana me hizo el desayuno y hacia la tarde preparó la comida. Y en la noche, bueno, lo cierto es que nunca dijimos nada. Pero tácitamente acordamos que éramos pareja. Era una pendeja, cierto, pero también un auténtico demonio de lujuria en la cama. Y me quería honestamente, lo sé. Ella simplemente existía. Rondaba por la casa sin estorbar, mientras yo me sentaba frente al monitor. Y cuando la necesitaba, solo tenía que llamarla. Al principio, Paisano no se opuso a que viviéramos juntos, pero luego noté cierta reticencia. Estamos ya de regreso, ya conocimos un poco más acerca de los narcocuentos, pero abunda, por favor, tenía que ver, sí, por supuesto, con el amor a escritura, digo, Julián Herbert, Alejandro Almazán, Antonio Ortuño, plumazas, ¿cómo las fuiste convocando? Y ahora tiene que ver también con las pesadillas, lo que cada uno de ellos reflejó en sus textos. Sí, por ejemplo, Ravelo escribe más no ficción, más de denuncia. Estuvo muchos años trabajando en Proceso y le pedí que me hiciera algún caso novelado de lo que ya ha publicado. Su cuento se llama Zetas, entonces directamente de lo que él investiga a través del cártel de los Zetas está aquí. Antonio Ortuño también habla de Guadalajara específicamente. Bien. Y Julián Herbert, ¿no? Almazán, como lo hemos dicho. En el caso del de Almazán, me gustó muchísimo porque me recordaba como al primer Saramago o incluso a un Rubén Fonseca. Recordarás, Eduardo, este autor, sobre todo en el caso de Rubén Fonseca, creo que es en el cuento del vendedor, ya no recuerdo bien, ¿El donde de no Feliz Año emplea, Nuevo? donde ¿Cuál? no emplea puntos, Ajá. puntos finales, ni seguidos, ni comas, y todo está dicho con una especie de ansiedad gigantesca, ¿no? Que le confiere al personaje muchísima personalidad. Sí, ayer que lo presentamos, Almazán hizo una pausa y empezamos a contar los 43, ¿no? Parte de lo que es el libro, lo que trata de transmitir y sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? Que puedan tener varias visiones de la literatura y de cada uno de los autores que tiene un estilo completamente diferente uno al otro. Claro. En este caso, Armando, tú tienes evidentemente un estilo autoral, pero de alguna forma es cierto que esto se modifica de texto a texto. En tantos años, uno de los que hayas escrito a otro que tenga que ver con otra cosa hecho años después, varía. Sí, de hecho, quizá lo que más me gusta de este libro es que yo me reconozco como si fuera, haz cuenta, un carpintero. Digamos que el carpintero tiene su serrucho, su martillo, ¿no? Y sus cosas para hacer mediciones y te puede hacer una silla o debe ser capaz de hacerte una silla y un buró y un closet y una mesa y una mecedora. Sí, como con las herramientas con las que cuentas puedes moverte como en muchos estilos y búsquedas. Entonces, una gran parte de los cuentos que están aquí publicados han sido publicados antes en revistas, Bien. ¿no? Entonces yo tenía que como ver cuál era, ¿no? el tipo de la revista, la búsqueda de la revista, y yo sentirme a gusto, ¿no? Dentro de los lineamientos de la revista y empezar a escribir mis cuentos. He escrito como en 5 revistas. Yo sostengo que soy de los pocos escritores de cuento que han tenido chamba, trabajo como cuentista en revistas, ¿no? Casi siempre haces cosa como... que en este país es complicada, sí, ¿no? Y haces muy extraña. ensayos, ¿no? Crónica. A veces publicas un cuento por ahí de vez en cuando, pero yo publicando constantemente, mensualmente, durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, ahí se ve un poco
un poco la búsqueda estilística tenía que ver con la revista. Bien. Y los espacios que a mí se me abrían también eran como de búsquedas de mi voz personal. Curiosamente, aunque los estilos y los objetivos se van moviendo, yo creo que la voz mía está ahí. He encontrado, pues, sería muy triste que después de 25 años de cuentista no hubiera encontrado mi voz, pero Te dirás yo... cuenta que no tienes clara sustancia, ¿no? Sí, Textura. no, sí hay una voz ahí en este como estos grandes ejes temáticos del libro y espaciotemporales, Bien. pero digamos que ahí estoy. Por ejemplo, el tema de regresando al tema de las pesadillas, siempre el asunto de los sueños están como permeando mis cuentos. Porque en el sueño pues hay esta posibilidad de reencontrarte con lo sobrenatural, ¿no? O con lo incontrolable, que como la vida misma, pero en estos espacios de lo onírico. Y digamos que voy encontrando estos espacios. El otro día platicaba con José Luis Trueba, que antes era editor, es un novelista muy importante. Él me decía que yo tengo como unas constantes, ¿no? Son los perros y los gatos, entre otras cosas, y túneles. En todos mis libros siempre hay un túnel, o un perro o un gato. Bien. Incluso en las novelas más recientes, Rock Boy, ¿no? Aparece un perro, y yo sin darme cuenta. No, y bueno, el lugar común, estoy recordando ahorita el perro de Oventic. El perro de y en Oventic. fin, ahora, si te parece, Armando, vamos a conocer un poco más acerca de Horror, Desamor, Locura y Bolillos. Regresamos, continuamos la conversación y hay algo ahí flotando sobre la voz autoral que también quiero comentar con Eduardo. Y bueno, vamos a conocer el libro de Armando, el más reciente, y ahora regresamos. Ok. Cuando vio que Silvestre el gato iba a pasar junto a él, Pinto, el perro, se hizo el dormido. Al descubrir el engaño, Silvestre fingió soñar y en sueños se volvió perro. Pinto, sin darse cuenta, se quedó dormido y despertó vuelto gato en el sueño de Silvestre, de tal suerte que cuando Pinto, el gato, iba a pasar junto a él, Silvestre, el perro, se hizo el dormido. Al descubrir el engaño, Pinto fingió soñar y en sueño se volvió hombre. Silvestre, sin darse cuenta, se quedó dormido y despertó vuelto mujer en el sueño de Pinto, de tal suerte que ahora ambos viven el sueño idílico del amor en espera de que despierten del engaño y se destrocen como perros y gatos. Antes de irnos al fragmento, Armando, de Horror, Desamor, Locura y Bolillos, estabas comentándonos acerca de editor, tus personajes, perros, gatos, túneles, por favor. Hay como constantes que de alguna manera van como llevándonos a nosotros como escritores por búsquedas o encuentros. Y yo no sé qué opinas, Eduardo, pero me decía mi editor que, un poco exagerando y quizá burlándose de mí, decía que siempre escribimos la misma historia De muchas formas distintas. de muchas formas distintas, ¿no? Pero eso Le es entramos como de bello. varios lugares. Bien. Y quizá es como el gran tema, el descubrir. Igual a lo mejor lo bueno sería no descubrir cuál es tu tema, sino Y seguirte estar en ahí tanto como, lo encuentras. ¿no? Oye, eso me gusta. ¿Tú qué piensas acerca de eso, Eduardo? ¿Efectivamente crees que uno no tiene otra cosa más que la misma historia en la mente y en el corazón y mil formas distintas de contar a lo largo de la vida escritora? Bueno, a mí lo que me interesa, lo que he querido conseguir en este libro, que es un libro sobre desapariciones, y desaparece. Estamos en un momento en que la literatura está atravesando unas circunstancias muy particulares. Entonces, lo que sucede con mi historia es que reflexiona sobre qué va a pasar en el futuro con la literatura. Hay un tipo de literatura que es la predominante, que está por todas partes, que se siguen contando historias convencionales como se han contado siempre. Aquí, sin embargo, hay una desaparición repentina del sujeto, de los textos, del autor, y entonces la última ficha del libro es escrita por Nabokov, no por mí, son 8 sinónimos del verbo destruir, ¿no? Borrar, desaparecer. Y eso es lo que yo me encontré y lo que me hizo a mí escribir esta novela, ¿no? Porque es algo sorprendente de todo punto, ¿no? Entonces dice 8 sinónimos del verbo, es un poema, y es que realmente ahora mismo lo que yo me pregunto en esta novela es qué va a pasar con la literatura. En la primera página digo, como se decía cuando todavía había novelas. Entonces, en este sentido, las pesadillas, el amor y todo eso discurren por unos caminos bastante diferentes. Yo creo que estamos entrando en una época nueva en la que la literatura va a convertirse en una cosa distinta, sobre todo a través de los soportes tecnológicos. Entonces,
Eso es lo que es un poco distinto quizás de otras cosas que se están planteando, pero habría que analizarlo con otra óptica quizás. Entiendo, por supuesto, Eduardo. Armando, ¿qué es tener la obra concentrada en un libro que de alguna manera crea una instantánea del autor, en este caso una instantánea tuya? Son textos que tienen desde hace ¿cuántos años? 25 años. 25 años. Entonces son mis bodas de plata, ¿no? Son las de plata, ¿no? Los Sí, 25 las de 25 años claro. ya de escritor de cuentos. Pues no sé, me da un poco de miedo porque estoy cerrando, ¿no?, un ciclo. No he dejado de escribir cuentos, ahorita estoy muy concentrado más bien como en novela, Bien. sobre todo en novela juvenil, libros para niños. Esto se ha dicho mucho y sonaría como a lugar común, pero realmente necesitamos formar lectores. Sí. ¿Quién sabe si un niño que ahorita lee muchos libros cuando sea adolescente o adulto siga con esa costumbre? Pero vamos, tenemos que apostar por eso, ¿no? También podemos apostar por formar lectores juveniles, ¿no? De hecho, un poco mi libro, si se hace como un rastreo de intencionalidad, son libros que yo escribo básicamente como adolescentes, ¿no? Yo ya dejé de ser un adolescente hace un poco. Pero te diriges a ese sector, Armando, Sí, cosa sí. que está muy bien. Bien. Y hay hay una intención de abrir. Es que esto que estás diciendo es muy importante porque, ya sabes, hay un montón de lugares también comunes de que dicen que en México solamente leemos 1.3 libros al año los mexicanos, cosa que no es cierta, ¿no? Más bien son como perspectivas a nivel industrial, ¿no? Las mediciones que se hacen. Hay libros que van circulando y se mueven de otra manera, pero creo que que nosotros tengamos como esta intencionalidad de abrir las lecturas hacia los chavos. Para mí me parece como un poco lo que te decía, aterrador, ¿no? Aquí está. Yo pienso en lectores jóvenes. Aquí está mi libro de 25 años. ¡Ah! No, y qué maravilla siempre estimular la lectura por parte del sector más joven, por Sí. parte de todo el mundo, pero naturalmente de los que se están aproximando por primera vez, siempre será valedero, gozoso y celebrable. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo le quiero agradecer a los autores que el día de hoy han estado aquí con poquito. nosotros. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo Lago. Gracias a vosotros. Armando Vega Gil, mil gracias, mi querido Armando, por estar nuevamente en Triángulo de Letras. Muchas gracias. Y bueno, una cosa para cerrar nada más, creo que tiene que ver con lo que dijiste. Ahorita en México, los lectores de hoy son diferentes a los lectores de hace 10 años, ¿no? Ayotzinapa, todo lo que está pasando ahorita está haciendo que leamos, regresar a este libro o entrar al libro del tema de las desapariciones. Somos otros los lectores, es otro el país y bueno, tiene que ver también con el libro de Sí. Yana, ¿no? Justamente, mi querido Armando. Yana González, muchísimas gracias por Muchas estar aquí gracias con por la nosotros. invitación. A ustedes, amigos, el agradecimiento por mirar un capítulo más de los que estamos transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ya nos miraremos la semana entrante con un nuevo episodio que tendrá que ver con literatura, pero sobre todo con conversación. A nuestros autores les pido por favor que nos firmen el libro que han traído para nuestros televidentes, para que se los lleven en cuanto concluya la transmisión. Y bien, Ok. aquí nos miramos la semana entrante. Ya saben, Triángulo de Letras. Muchísimas gracias.